Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos ya dando inicio al curso virtual de investigación-acción, reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica. A ver, ya van uniéndose a la transmisión. Como siempre, vamos a dar unos minutitos. Todavía ni siquiera son las 4, así que estamos bien en el tiempo y mientras tanto vamos a saludar. Vamos a darles el tiempito para que se vayan uniendo, tengan su lapicero o su computadora, dependiendo de donde ustedes tomen anotaciones, ya que este es un tema de investigación cualitativa, ayuda mucho tener lapicero y papel. A ver, ¿quiénes nos están acompañando el día de hoy? Estamos rápidamente. Ahora, ahí está Karina dando la bienvenida. ¿Quién más está por aquí? Tenemos ya algunos participantes conectados. Cuéntenos si son que están de visita o son participantes del curso. Para nosotros es importante saber quiénes están, porque en función a eso es que vamos a interactuar con ustedes el día de hoy en este curso virtual. Vamos a aprovechar de compartirlo también en nuestras redes. Recién 2 en punto. Hoy estamos temprano, hoy tenemos 2 cursos, uno a las 2, otro a las 4, por eso es que estamos más temprano. Habíamos avisado con anticipación. Así que quien no lo pueda ver en esta hora, lo va a ver más tarde, no hay ningún problema. Pero sería muy conveniente que nos vayan saludando y nos vayan diciendo quiénes están. Vamos a esperarlos. Muy bien, nos está saludando Elizabeth Ulloa desde Pichanaki. Elizabeth, cuéntanos si estás haciendo investigación-acción, quieres aprender y después hacer, o si ya lo estás haciendo y sobre la marcha estás haciendo el curso. Bueno, como todos los cursos van dirigidos a los docentes de la UGEL 03, pero por supuesto al estar en vivo tenemos la posibilidad de compartirlo también con docentes que no necesariamente son de nuestra UGEL, pero que también tienen interés de participar. Con Antonio Alba, ¿de qué colegio eres? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ir esperando un poquito que se conecten. No es una hora habitual, siempre tenemos otro horario. Por esta vez y solo por esta vez lo estamos haciendo a esta hora. Aparte, ¿quién más está por aquí? A ver si es que nos van diciendo. Hoy tenemos el tema técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa. Igual el tema queda grabado, sabemos que no es el horario habitual, así que no hay problema tampoco. Pero sí nos gustaría saber quiénes son los que están conectados en este momento, nos están viendo o nos están escuchando para poder iniciar este taller, ¿no? Todavía faltan unos minutitos. Vamos compartiendo en nuestras redes, en las redes que también nosotros tenemos como AGEL. Ya estamos, no sé en qué número de sesión viene a ser, cuántas nos faltan, 8ª videoconferencia, esta es la 8ª videoconferencia. ¿Cuántas nos faltan? Karina, a ver si me dicen. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿De qué colegio nos estás viendo? Hoy sabemos que tenemos tal vez no la cantidad acostumbrada de participantes porque estamos en un horario un poco diferente solo por hoy. Pero es bueno también saber cuántos docentes se conectan a esta hora, ¿no? Son 20 sesiones en realidad. Este es un curso que dura bastante y es uno de los más largos que tenemos porque
tiempo se supone que ustedes van implementando estas investigaciones y estas reflexiones sobre la práctica pedagógica? María Rosario, ¿cómo estás? No se olviden de indicarnos de qué colegios son. Eso sería bastante bueno. Y muy bien, todavía faltan 2 minutitos, vamos que se van conectando, seguro algunos recién han almorzado y están ya listos para conectarse. Muy bien, van aumentando también nuestros participantes y vamos a colocarlos también en nuestras otras redes, porque este curso está dirigido a inicial, primaria, secundaria, EVE, a todos. No solamente es para un determinado nivel, ¿no? La idea es que sean todos. ¿Cómo estás, Limei? María Rosario, Lili. Uy, ninguno me pone de qué colegio, de dónde son, nada. Buenas tardes, Juana. ¿Cómo estás? Muy bien. Un minutito y vamos a comenzar. Hoy tenemos, como siempre, a nuestra invitada Verónica, a nuestra docente Verónica, docente del curso. Gloria, ¿cómo estás? Qué bueno que han podido conectarse hoy a esta hora. Hora un poquito compleja, pero aquí estamos. Y más tarde tenemos el otro curso. Entonces, hoy estamos ya nos falta muy poco dentro de los cursos que nosotros vamos realizando. A Juana de Piura. Bienvenida, Juanita. ¿Cómo está el calor por allá? ¿Hace calor o no? Como siempre, ha variado. De Ica, Limei, buenas tardes, Carlos Pérez y Sandra Delgado. Marina, cambiemos la hora solo por hoy, Marina. Solo por hoy hemos cambiado la hora, porque el viernes pasado no tuvimos sesión, tuvimos un inconveniente y ahora estamos poniéndonos al día. Desde Rona Lascona, desde la UGEL Pichanaki también, está Norma, desde Pedro Coronado. Muy bien, ya parece que nos vamos conectando, si yo sé que no es la hora acostumbrada, entonces vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando. Muy bien, ya tenemos. Tuli Seminario nos dice que en Piura, ella nos agradece por el apoyo y nos manda bendiciones y besitos sin COVID. ¿Hace frío? Oh, es raro pensar, ¿no? Desde Barcelona nos saluda Elizabeth Rodríguez Acevedo. ¿Cómo están por ahí también? Carlos Pérez, docente de Barranca. Una muy buena parte de mi vida estuve yendo y viniendo a Barranca. Ana del Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, entonces aquí tenemos a nuestros docentes que ya están conectados, que están listos para comenzar. ¿Qué preparativos tienen para el Día del Maestro? Ahora sí, vamos a empezar invitando a nuestra ponente Verónica a que encienda su cámara para saludarla. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hoy están todos nuestros docentes, creo que igual no estamos conectados casi en las mismas cantidades siempre. Hoy tenemos este cambio solo por hoy. Y gracias, Verónica, por el cambio, ¿no? Hemos tenido que ajustarnos un poquito por el percance que tuvimos la semana pasada. Pero lo importante es que esto queda grabado. Y eso es lo bueno, la ventaja. Entonces, si no lo vieron, si no lo pueden ver a las 2, lo ven a las 4, a las 5. Y esa es la ventaja de esta virtualidad que nos permite conectarnos a la hora que nosotros podemos tener más tiempo, más predisposición para escuchar y estar en los cursos. Nos escribe también María Rosario de San Miguel. Tu micrófono está apagado, Vero. Nos escribe Marco Antonio Wilca de Pomabamba, de Ancash. Buenas tardes, Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica, ¿cómo estás tú? ¿Contenta? Porque estamos ya cerquita del Día del Maestro. Así es, próximos a celebrar nuestro día, muy próximos. Muy próximo. Y claro, para nosotros el Día del Maestro no es el Día del Maestro, es la semana, el mes, todo, ¿no? Porque en realidad ya desde ahorita estamos celebrando, y desde siempre en realidad estamos celebrando justamente todos estos talleres
y todo el trabajo que realizamos desde AGEBRE, de la UGEL 03, tiene esa finalidad, ¿no? De alguna forma rendir tributo a ese maestro comprometido, trabajador, entusiasta, aguerrido, que está pendiente de todos sus estudiantes y que además se da tiempo para investigar. Entonces, nuestro reconocimiento permanente, ¿no? No de un solo día, sino permanente en la labor que nosotros vamos realizando también, porque también somos maestros además. Y como nos queremos mucho, también los queremos a ellos. Muy bien. Muy bien, Vero. A ver, cuéntanos, hoy día tenemos el curso, dentro de nuestro curso de Reflexionando sobre la Práctica Pedagógica, es la 8ª conferencia. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy estamos trabajando, primero darles la bienvenida, como decía Miss Natalie, en un mes muy significativo para nosotros. Estamos celebrando nuestro día, el Día del Maestro, un maestro que siempre está buscando la calidad educativa, y en la UGEL 3 siempre comprometidos con ese desarrollo, ¿no? Y creo que es importante reconocer el esfuerzo que todos los docentes, no solo del Perú, sino del mundo, realizan para poder acompañar de la mejor manera a sus estudiantes. En ese acompañamiento creo que es importante tener en cuenta la investigación, justamente ese trabajo diario, cotidiano de observación de investigación y también el compromiso de sacar adelante a nuestros estudiantes. Hoy vamos a trabajar, queridos docentes, todo lo referido a instrumentos y técnicas de recojo de información, que es un tema que hemos venido trabajando poco a poco. Así es, pero hoy vamos a hacer hincapié, ¿no? Porque ya han ido trabajando y profundizando, según tengo entendido, y hemos estado viendo en el cuaderno de campo. Pero hoy vamos a hacer hincapié y profundizar un poco en las entrevistas, que normalmente en una cualitativa son entrevistas a profundidad, y en la observación, ¿no? Entonces, comenzamos, proyectas el PPT y vamos hablando. Se apagó tu cámara, pero no hay problema porque van a ver ellos el PPT. Entonces, perfecto. Entonces, vamos voy a estar aquí pendiente de las preguntas y cualquier cosa que necesites. Yo voy a apagar la cámara, queridos colegas, justamente para centrarnos en la información que les voy a compartir en el PPT. Perfecto. Comenzamos, Vero. Muy bien, damos inicio a nuestro taller de hoy, siempre con el entusiasmo y centrándonos, queridos colegas, en lo que son las técnicas e instrumentos de recojo de información, precisando que esta información es de una investigación cualitativa. Recordemos que hemos trabajado el cuaderno de campo. El cuaderno de campo como principal instrumento para poder recoger nuestras anotaciones, las observaciones, el registro de todas las actividades que realizamos con nuestros niños y que esa información luego es procesada y categorizada. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en dos instrumentos importantes. Vamos a dar inicio presentando la primera diapositiva, por favor. Muy bien, entonces el propósito de la sesión de hoy es conocer las principales técnicas e instrumentos para el recojo de información de tipo cualitativo. Recordemos que tenemos dos enfoques que hemos ido trabajando desde la primera sesión. El enfoque cuantitativo, donde recogemos datos numéricos, y el enfoque cualitativo. Y en la investigación-acción, pues estamos centrándonos en el enfoque cualitativo, es decir, datos que no son numéricos, sino más bien es información de tipo cualitativo. Y su importancia en el proceso de la investigación-acción para lograr así mejorar nuestra práctica pedagógica. Ese es el propósito de la sesión de hoy. Sí, seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces vamos a centrarnos, como siempre, colegas, en lo que nosotros trabajamos en el aula. Y vamos a hacer una interacción. Ustedes saben que es muy importante escuchar cómo venimos trabajando nosotros este proceso. Algunos de ustedes se han animado ya
a generar una problemática y desde esa problemática estamos trabajando ya la investigación-acción. Hemos planteado algunas hipótesis de acción y hemos seleccionado también instrumentos para el recojo de información. Entonces me gustaría conocer desde esa problemática que tú como docente, que tú como coordinador o director has encontrado en tu institución, ¿cómo realizas el registro de esa información cualitativa? Y luego, ¿qué técnicas empleamos para registrar información cualitativa? ¿Cuáles conocemos? ¿No? Entonces, a través del Facebook Live vamos a ir contestando a estas dos preguntas. Primero, ¿cómo realizamos el registro de información? ¿A través de qué instrumentos? Y luego, ¿qué técnicas son las que nosotros usamos para recabar y registrar esa información? Vamos a ir anotando, mientras vamos anotando nuestros comentarios a partir de nuestro trabajo diario, vamos a ir también avanzando un poquito en el PPT, porque la temática de hoy es bastante interesante y vamos a irla desarrollando poco a poco. Y en la segunda parte del taller vamos a ver también algunos ejemplos de los cuadernos de campo que ustedes han ido desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver qué es el análisis cualitativo de datos. Recordemos que al hablar sobre un análisis cualitativo, nos referimos no a la cuantificación, porque los datos cualitativos no los cuantificamos, sino a un proceso que no es matemático, más bien es de interpretación. Por ello es tan importante que seleccionemos instrumentos adecuados, porque de acuerdo al cómo hemos registrado esos datos, vamos a poder también interpretarlos con claridad, de acuerdo a la temática, de acuerdo a las categorías que nosotros hemos seleccionado. ¿Esto con qué propósito? Para poder descubrir nuevos conceptos y también relaciones entre la temática que nosotros hemos ido seleccionando. Y luego vamos a organizarlos en un esquema, ¿no? Normalmente nosotros vamos a recoger información, la vamos a categorizar, vamos a priorizar y vamos a tabular esa información. Los datos pueden consistir en entrevistas. Por ejemplo, en lo que es la investigación-acción se trabaja mucho con las entrevistas a profundidad a los diferentes agentes educativos, ¿no? Pueden ser los directivos, los docentes, auxiliares, dependiendo de la temática que nosotros hemos seleccionado. Por ejemplo, si hemos seleccionado como un instrumento una entrevista para poder saber cuál es el tipo de relación que establecen las auxiliares con los niños menores de 3 años en el nivel inicial, entonces nosotros vamos a realizar una entrevista a este agente educativo, que será el auxiliar, consultándole cómo es que ella se acerca al niño, cuál es el comportamiento que tiene, cuál es el lenguaje que tiene durante el momento de alimentación de ellos. Y también podemos realizar entrevistas a profundidad a aquellas personas que observan el trabajo de las auxiliares, que serán las docentes de aula y el personal directivo. Es decir, que las entrevistas las podemos utilizar para los diferentes sujetos que están interviniendo en nuestro estudio. Los datos también pueden consistir en observaciones. Recordemos que en un cuaderno de campo, que ya lo hemos trabajado a profundidad, nosotros registramos todas nuestras observaciones del día a día, desde el inicio de la rutina de saludo hasta los momentos de cierre de nuestra sesión de aprendizaje. Pero también los datos pueden incluir documentos, es decir, que nosotros podemos recoger datos de documentos de la institución, ¿no? El proyecto curricular del centro, por ejemplo,
películas o cintas de video que estamos grabando de las diferentes interacciones de las personas que están participando en el estudio, de nuestros sujetos de estudio, y también algunos datos que se hayan cuantificado. Es decir, que no necesariamente en un estudio cualitativo de investigación-acción no contamos con algunos datos numéricos. Puede ser que también contemos con algunas tablas de frecuencia y las tengamos luego que cuantificar, tabular y procesar esa información. Esta información la hemos obtenido de los autores Strauss y Corbin, 1998. Hay diferentes autores que trabajan esta información. Tenemos también a La Torre, y no se olvide, estamos trabajando mucho también con Bernardo Restrepo. También les sugiero revisar información de Hernández Sampieri, porque él nos presenta información tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo y los tipos de instrumentos que podemos emplear. Muy bien. No sé, Miss Natalie, si ya tenemos algunas respuestas sobre los instrumentos que están utilizando nuestros colegas y las técnicas que están utilizando en este procesamiento de información. Sí, Vero. Tuli Seminario nos dice que utiliza entrevistas, encuestas, observaciones o información relevante de trabajos como antecedentes. También ella misma nos está preguntando, o no sé si nos está diciendo, pero dice entrevistas y los datos se tabulan en tablas o cuadros. No sé si es una pregunta, Tuli, aclárame por favor, o es un dato que estás alcanzando. Pero en todo caso, te lo dejo para que lo puedas comentar, Vero. Muchas gracias, Natalie. Efectivamente, Tuli, te agradezco la participación. Esta información que estás utilizando tú es muy valiosa. ¿Por qué? Porque efectivamente las entrevistas son instrumentos para recoger información. Y hay fases que vamos a ver a lo largo del taller de hoy. Hay diferentes momentos o fases que se dan en la investigación. Como tú bien señalas, pueden ser para poder recoger a través de entrevistas los antecedentes sobre la problemática. Si estamos hablando, por ejemplo, de dificultades en la lectura de niños de segundo grado, pues puedo recoger entrevistas a los docentes del primer grado para saber cómo ha sido ese proceso de lectura de los niños en el primer grado. Entonces, puedo utilizar como un instrumento las entrevistas a profundidad de ese sujeto que vendrían a ser los docentes de primer grado, y en este caso sería un antecedente, que es una de las fases del recojo de información, ¿no? También nos hablaba de encuestas. Pueden ser utilizadas en esta fase como antecedentes del estudio, pero también las podemos utilizar a lo largo de la investigación para seguir recogiendo información sobre el tema de estudio. Y como bien nos señala lo que recogemos, Tuli nos señala, recojo datos. Efectivamente, los instrumentos que son estas entrevistas nos van a permitir recoger datos que son de tipo cualitativo. Y si son de tipo cualitativo, vamos a tabularlas de acuerdo a las categorías que nosotros tenemos en la investigación, a los aspectos que nosotros hemos desarrollado en el estudio, de acuerdo al marco teórico, y vamos a tabularlas efectivamente en tablas de frecuencia. En tablas de frecuencia. Puedo hacer uso también de algunos instrumentos estadísticos como gráficas, sí se puede hacer. Y también vamos a ver más adelante que podemos triangular la información, es decir, relacionar la información o los datos que yo tengo de diferentes instrumentos, de las entrevistas, de los grupos focales, si hemos hecho de repente la aplicación de alguna lista de cotejo o guía de observación, podemos también hacer la triangulación. Eso va a ser materia de estudio en la siguiente semana. Muy bien, ¿algún otro comentario de parte de los participantes, Miss Natalie? Claro que sí.
Margot nos dice observación, Marlon señala rúbrica. Así es, Margot, muy bien. La observación efectivamente es una técnica, ¿no? Es una técnica. A veces confundimos lo que es el instrumento. Entonces, la observación es una técnica y en la tarde de hoy vamos a precisar sobre la observación participante, ¿no? Y por qué se llama así. Y en el caso de Marlon nos habla de las rúbricas. Efectivamente, en inicial, en primaria, en secundaria, en superior, trabajamos con rúbricas, las cuales van a tener allí categorías, ¿no? Y muchas veces también nos señalan puntajes o frecuencias. Esos puntajes son los que nosotros vamos a asignar de acuerdo a la categoría que estamos observando. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio, en el caso del nivel de secundaria, sobre el pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto de secundaria, pues nosotros tendremos allí una rúbrica en la cual señalaremos a través de qué indicadores nosotros observamos el pensamiento crítico de estos estudiantes, ¿no? Cuando ellos opinan en las clases, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos opinan, cuando ellos argumentan sus ideas frente a alguna lectura que les vamos dando, y en la rúbrica vamos a ir precisando esas categorías que nos permiten observar ese pensamiento crítico. Muy bien, ¿algún otro comentario, mis Natalie? Sí. Marlon también nos dice lista de cotejo. Perfecto. Y luego por aquí Ana María nos decía, Ana María Berrú, hacer diagnóstico para ubicar nivel de logro, valoración de evidencias y producciones de los estudiantes de su portafolio, lista de cotejo, observación. Perfecto, excelente. Entonces aquí los colegas nos están mencionando la lista de cotejo. Hay algunos tabúes con relación a la lista de cotejo, estimados colegas, ¿no? De alguna manera se ha ido desterrando en algunos niveles el uso de la lista de cotejo. Sin embargo, es un instrumento muy valioso. Nosotros podemos manejar, ya sea en el nivel inicial, primaria, secundaria e incluso en superior, una lista de cotejo con categorías específicas. Si nosotros utilizamos bien el instrumento, porque estamos recabando la información de acuerdo a las categorías del estudio, no hay ningún inconveniente. La dificultad está en cómo procesamos esa información que vamos a recoger. Si nosotros simplemente vamos a categorizar y vamos a colocar un sí y un no, y no vamos a darle la interpretación necesaria a la información, pues esta lista de cotejo no será valiosa para el estudio. Pero si nosotros, además de analizar ese sí y no, ver el por qué no está logrando el desarrollo de las competencias nuestro estudiante, y vamos a ir relacionando cada una de las categorías del estudio, entonces allí tendrá un valor este instrumento. También nos han mencionado el diagnóstico. El diagnóstico viene a ser una técnica, así como la observación es una técnica. ¿Qué utilizamos para hacer un diagnóstico? Yo puedo utilizar una prueba de entrada para hacer un diagnóstico justamente de ingreso. ¿Cómo está en sus prerequisitos mis estudiantes de los diferentes niveles, ¿no? Puedo utilizar también para esta técnica del diagnóstico otro tipo de instrumentos, como podría ser también la aplicación de una rúbrica, ¿no? Y puedo utilizar también otro tipo de pruebas. Hay pruebas gráficas que también se utilizan en el caso de los estudios que tienen que ver también con aspectos emocionales o psicológicos, ¿no? Hay pruebas estandarizadas que los docentes también podemos emplear. Por ejemplo, yo les comentaba que trabajo en la parte terapéutica. Hay pruebas de lectura, pruebas de prelectura, pruebas de lenguaje, pruebas estandarizadas de matemática, de conciencia fonológica. Todas esas pruebas nos pueden servir como un diagnóstico. Y nos hablaban también de la producción, muy bien los colegas, de algunos instrumentos. Nosotros podemos elaborar nuestros propios instrumentos. Definitivamente en investigación-acción
es el docente el que va a generar su propio instrumento. Vamos a producir un instrumento que nos sirva para poder recoger toda la información necesaria para el estudio que estamos realizando de acuerdo a la problemática que hemos seleccionado. ¿Algún otro comentario de los colegas, Miss Natalie? A ver, con respecto a los instrumentos, ya no tenemos todavía ninguno. Nos siguen saludando, están desde Lambayeque. ¡Qué Y gusto! de varios lugares, en verdad. Hemos visto que Bien. ya está de Barcelona ahí. Continuamos. Por Continuamos, aquí, entonces. espérate. Tuli nos dice, realizamos un análisis riguroso y lo confrontamos con la hipótesis, los objetivos y mediante la experimentación, o en este caso, con la observación dada. Perfecto. Cuando nosotros realizamos el estudio, recordemos que en investigación-acción, toda la información que estamos nosotros recogiendo va a estar en torno al problema. Hemos partido de un problema y ese problema nos ha permitido formular objetivos, queridos colegas. Entonces, para cada uno de los objetivos, puedo yo seleccionar algún instrumento que me ayude a recoger esa información. Y también vamos a generar hipótesis de acción, ¿no? Ese es un tema que todavía vamos a trabajar más adelante, pero sí es importante lo que señala Tuli, ¿no? Nosotros tendremos que centrarnos en el problema, tendremos que centrarnos en los objetivos del estudio, en las hipótesis del estudio, para poder recoger la información de acuerdo a cada una de las hipótesis que nos hemos planteado. Muy bien. Entonces, ¿seguimos, Natalie? Sí, continuamos. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, en el análisis cualitativo de datos, estimados colegas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto lo hemos trabajado en 2 o 3 talleres anteriores. Recordemos que toda la información que nosotros estamos recogiendo está cargada de significados. En el caso de los estudios cualitativos, en los estudios de investigación-acción, si nosotros, por ejemplo, estamos observando una sesión de aprendizaje donde se está desarrollando todo el aspecto de la grafomotricidad en los niños de inicial, no solo voy a observar los trazos que ellos realizan sobre el papel, sino voy a observar toda la escena. Entonces, en esa medida es importante utilizar otros instrumentos, que no solo será esa guía de observación donde yo voy registrando cómo son los trazos del niño, aparte de la hoja donde él está realizando los trazos, también puedo utilizar una filmación. Y esa filmación será un instrumento que yo voy a utilizar. Ese video es uno de los instrumentos y que normalmente se acompaña con una guía. También tener en cuenta que, ¿por qué llamamos que está cargado de significado? Porque voy a observar también la relación que establece la docente, la maestra con los niños. Y sobre esa información también voy a hacer un registro en esa guía de observación. El análisis cualitativo de datos también se inicia a medida que se van recogiendo los datos. Recordemos que no voy a esperar al final, cuando ya tengo todos mis instrumentos aplicados para empezar el análisis. Yo puedo en el camino, por ejemplo, si esa guía de observación ha tenido algunas fallas, de repente no me permite recoger toda la información que yo necesito, pues yo tengo que reajustarla en el camino. Recordemos que eso también tiene que ver con la reconstrucción, ese proceso de reconstrucción del que hablábamos en las semanas anteriores. Entonces, yo voy a modificar esa guía de observación y voy a ir haciendo ya un análisis, mis comentarios. Igual en mi cuaderno de campo, puedo ir registrando mis observaciones y analizando los datos que voy recogiendo. También tener en cuenta que en el análisis cualitativo de datos
voy a tener gran cantidad de datos. Entonces, en esa medida, yo necesito establecer cuáles van a ser los procesos para la interpretación de mis instrumentos. ¿Cómo voy a procesar esa información? Porque voy a tener grabaciones, voy a transcribir, voy a trasladar información de las guías de observación a una tabla de vaciado de información. Mis notas de campo, si es que uso mi cuaderno de campo, que hemos dicho que es fundamental. Y todo esto lo vamos a manejar a través de una codificación. Vamos a ponerle entonces códigos, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. También tener en cuenta que en el análisis cualitativo de datos tenemos una función importante, ¿no? Que, como nos decía también nuestros profesores invitados, y yo también les he comentado, necesitamos encontrar patrones que se repiten. Por ejemplo, con qué frecuencia los niños participan argumentando sus ideas, ¿no? Entonces voy a ir encontrando patrones que se repiten de semana a semana para poder también generar algunas explicaciones y responder a las hipótesis de investigación del estudio. Muy bien. Siguiente, por favor. Verónica, aprovecho de preguntarte Sí. algo por aquí. Nos dice si podemos aclarar sobre el portafolio, cuándo es instrumento, estrategia. Perfecto, perfecto. Justamente el portafolio nos va a servir como un instrumento para recoger información por parte de nuestros estudiantes. Recordemos que el portafolio, que también es llamado dossier, el portafolio nos va a permitir tener allí todos los trabajos que nuestros estudiantes van realizando. El docente puede utilizar este portafolio para tener de manera secuencial el cómo él va desarrollando sus competencias y sus capacidades. Entonces, ¿cuándo se convierte en una estrategia de trabajo? Vamos a imaginar que nosotros vamos a desarrollar un trabajo en el nivel de secundaria sobre las áreas del triángulo. ¿Puedo yo hacer un portafolio pequeño sobre este trabajo? Por supuesto que sí. Entonces allí será una estrategia que yo voy a usar para que el estudiante pueda recabar toda la información y finalmente hacer una exposición y presentar su portafolio con todas sus producciones. Allí será una estrategia. Pero si yo estoy hablando de un estudio cualitativo de investigación-acción, el portafolio será un instrumento fundamental porque nos va a permitir analizar el trabajo de cada uno de nuestros estudiantes. Si yo tengo 30 estudiantes, tengo allí el portafolio de los 30 y todas sus producciones. ¿Y cómo lo voy a analizar? De acuerdo a las categorías que yo me he planteado en el estudio, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando, como les decía, del desarrollo de competencias en el área de matemática, pues tendré allí cuáles son las competencias que yo he seleccionado y de acuerdo a la competencia, cuáles son las capacidades que yo estoy observando, ¿no? Y sobre, por ejemplo, la aplicación de algoritmos, tendré parte del instrumento donde tengo la producción de nuestros estudiantes. Sobre la resolución de problemas, tendré también las producciones de mis estudiantes. Entonces, puede ser utilizado tanto como estrategia para poder desarrollar una determinada capacidad o competencia, pero también es un instrumento cuando es utilizado para recoger todas las producciones de nuestros estudiantes a lo largo del estudio. Allí se convierte en un instrumento muy valioso. ¿Alguna otra duda? Miss Natalie. Jenny nos dice como un instrumento, o no sé si es como es un instrumento. Jenny, a ver si nos aclaras la pregunta. A ver. Pero mientras tanto, Tuli nos dice la observación, Tula Seminario, es un paso, la observación es un paso desde el inicio.
una técnica recurrente porque se da en todo el proceso. Así es. Tully nos menciona que la observación efectivamente es un paso desde el inicio, ¿no? Si nosotros revisamos información de diferentes autores de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, nos van a mencionar que la observación es una técnica fundamental. Es una técnica fundamental en el proceso de investigación, tanto de los docentes como de cualquier especialidad. Y es una técnica constante y permanente que además, como mencionábamos las semanas anteriores, tenemos que aprender a agudizar, porque no es una observación solo con los ojos. Es una observación en que estamos utilizando todos nuestros sentidos y de ahí la importancia de utilizar diferentes instrumentos, ¿no? Como les hablaba, de los videos, de los audios, ¿no? Y de otro tipo de pruebas. Es una técnica fundamental la observación. Muy bien, Tully. ¿Alguna otra observación? No, continuamos, Verónica. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo se desarrolla este proceso de recolección de datos en el enfoque cualitativo, ¿no? Ay, perdón, había una pregunta antes que se pase, disculpa. Por favor, ¿me puede contestar en una investigación-acción de tipo cualitativo? ¿También tienen relación las variables independiente y dependiente con las preguntas de la entrevista? ¿También se controla las variables intervinientes? Sí, definitivamente cuando nosotros hablamos de un estudio cualitativo o cuantitativo, en cualquiera de los dos nosotros tenemos un problema planteado. Y en todo problema planteado vamos a tener la presencia de dos variables. Últimamente se está señalando en los títulos, ¿no? En los títulos de las investigaciones, no se observa mucho esa relación en el título. Entonces observamos, por ejemplo, que dice, ¿no? Desarrollo de competencias matemáticas y la aplicación del método tal, ¿no? Entonces, aparentemente no hay en el título de la investigación una relación, pero según todos los investigadores y los autores, sí esa relación está allí, está presente y la vamos a ver a lo largo de todo el estudio. Y justamente los instrumentos nos van a permitir establecer y recabar la información para poder detallar cuál es esa relación que existe entre las variables. Si se da esa relación, sea un estudio cualitativo de investigación-acción o sea un estudio cuantitativo. ¿Alguna otra interrogante, Miss Natalie? No, continuamos ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a ver en esta recolección de datos desde el enfoque cualitativo que Albert, por ejemplo, nos señala que el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales. Esa es una de las características del enfoque cualitativo, es decir, vamos a buscar recoger la información en el momento que se presenta esta información. Y eso hace que muchos de nosotros como docentes nos acerquemos también al ambiente natural del niño. En el caso de los niños, por ejemplo, menores de 3 años, muchas veces nos acercamos a las casas, generamos los videos, ¿no? Y vamos nosotros a recoger información y entrevistas directamente en el ambiente natural del niño, de los padres de familia. En el caso de secundaria y de primaria también se puede dar esto. ¿De qué manera? Ahora que trabajamos, por ejemplo, en forma virtual, nos acercamos mucho al hogar de los niños porque podemos ver a través de las cámaras cómo es el ambiente, cómo es la participación de los padres y también de una manera cotidiana cómo es el día a día de ese niño, ¿no? Desde el momento en que enciende la cámara, el cómo se presenta frente a las clases, si lo vemos agotado, todo eso lo vamos a registrar y nos estamos acercando mucho más, colegas, en esta educación virtual al hogar, ¿no? Entonces, qué importante es a través de qué instrumento vamos a recoger la información.
Uno de los instrumentos pueden ser los videos que nosotros filmamos de nuestras propias clases. Recordemos que usamos diferentes plataformas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma del Zoom, el Meet, y podemos tener grabaciones de esas sesiones de clase. Allí tenemos el registro de qué alumnos participan, quiénes encienden la cámara. De repente también qué padres son a veces hasta un poco invasivos porque responden a lo que nosotros les preguntamos a los niños, ¿no? Entonces, en el nivel inicial se da mucho esto y a veces no hay esa autonomía por parte del niño porque el papá invade los espacios. Entonces, se va a dar a través de este recojo de información en el ambiente cotidiano. Y esto implica dos etapas o fases, ¿no? Vamos a tener una inmersión. Nosotros vamos a ingresar en el campo o el espacio. Y la segunda fase será la recolección de los datos para el análisis. Entonces, recordemos que toda investigación, acción, investigación cualitativa, ya sea también una investigación protagónica que nosotros vamos a observar, o si vamos a hacer un estudio etnográfico, vamos a recoger información en dos etapas. Primero, a través de una inmersión en el espacio, en el campo, por eso se llama observación participante, porque me voy a acercar y estoy en medio de la situación, en el contexto, y la segunda etapa, que es la recolección de los datos para luego analizarlos y procesar. Para ello existen diferentes tipos de instrumentos y vamos a observar que tienen sus propias características, ventajas y desventajas. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la técnica de la observación participante, ¿no? Que es justamente la que compete a este taller. Esta técnica, nos señala Albert, que se trata de una técnica de recolección de datos que tiene un propósito específico, que es explorar y describir los ambientes, los contextos en los cuales se está desarrollando la acción educativa. ¿Esto qué implica? Acercarme y adentrarme a profundidad en las situaciones que están viviendo nuestros estudiantes y mantener un rol activo, ¿no? Observar, estar pendiente de los detalles, de las situaciones, de los sucesos, de los eventos y de las interacciones. Y en esta técnica será fundamental, por ejemplo, el uso del instrumento del cuaderno de campo, ¿no? Entonces, en esta técnica de observación participante, en la cual yo estoy adentrándome en el contexto del estudiante, adentrándome en el contexto del aula, yo debo hacer el ejercicio de usar mi cuaderno de campo para registrar la mayor cantidad de detalles, situaciones, sucesos. También puedo usar un cuaderno de notas. Sí, puedo usar. Algunos simplemente tienen un cuaderno de notas y luego lo trasladan, lo transcriben al cuaderno de campo, ¿no? Y hemos visto ejemplos en los talleres anteriores. Y en esta observación participante, como técnica, ¿puedo utilizar otro instrumento que es una guía de observación? Sí, es fundamental contar con una guía de observación de acuerdo a las categorías del estudio que estoy realizando, ¿no? Si, por ejemplo, es un estudio sobre el aspecto de psicomotricidad, yo tendré allí diversas categorías que voy a observar y mi guía de observación tendrá que tener todos los ítems de acuerdo a esas categorías. Si estoy hablando de un nivel de primaria donde estoy trabajando, por ejemplo, en el área de ciencias, igual, a través de esta técnica de observación, generaré yo una guía de observación donde tenga las capacidades y las competencias que voy a observar en mi estudio. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Verónica, ¿tendremos ejemplos de instrumentos de recolección de datos en una investigación cualitativa? Sí, ¿no? Creo que ahora vas a dar algunos ejemplos. Sí, justamente ahora vamos a ver
a través de los dos, primero vamos a ver a través de los cuadernos de campo. Ajá. Y en la siguiente semana vamos a proyectar algunos ejemplos. Ok, esa era una pregunta que nos hacía un participante, Ángel, y también nos preguntan si la observación se realiza en espacios reales, auténticos, para que no se perjudique o se juzgue la investigación. ¿Qué se debe hacer para que nuestros datos sean ciertos, reales? Perfecto. Esto que menciona el colega tiene que ver con la validez y la confiabilidad de la información, ¿no? Entonces, tanto la validez y la confiabilidad de la información va a depender de esto que mencionaba otro colega, de manejar las variables intervinientes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una variable interviniente. Si nosotros hemos proyectado aplicar un estudio que cada sesión va a tener una duración de 2 horas, pues tengo que respetar ese tiempo. Eso va a generar una mayor validez y confiabilidad a mi estudio, porque voy a poder recoger la información en la situación real y con el tiempo que necesita el estudiante para poder demostrar justamente a través de sus evidencias ese desarrollo de sus competencias. También lo que mencionaba, ¿no? Es en un tiempo real, efectivamente. Mi estudio tiene que ser aplicado en mis sesiones de aprendizaje. Y la semana anterior les compartí para que lo pudieran poner en la plataforma. Si no se ha colocado, yo se los presento la próxima semana porque lo tengo el material. Les presenté también la semana anterior, antepasada, algunos ejemplos de tesis de investigación-acción donde nosotros podíamos observar en una situación real cómo se recoge información con relación a competencias del área de ciencias, ¿no? Y lo vimos en el taller. Entonces es importante que la observación se dé en una situación real. Para ello se programan mis sesiones de aprendizaje. Y esas sesiones de aprendizaje van a depender también de la cantidad de categorías que estoy observando en el estudio. Si yo tengo 4 o 6 categorías, de esas 4 o 6 categorías puede ser que yo trabaje en 6 sesiones. Pero si yo tengo 12, 18 categorías, pues tendré que extender más mis sesiones de trabajo para poder observarlas todas. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, Miss Natalie? A ver, vamos a ver si es que tenemos más dudas. No, por ahora creo que es básicamente nos están saludando. Perfecto, gracias, Miss Natalie. Muchas gracias. Entonces, vamos a observar, continuamos aquí con la técnica de observación participante. Taylor y Bogdan nos señalan en el año 2000 que la observación es necesario tener en cuenta 2 aspectos fundamentales que pueden influir en los resultados, ¿no? Justamente lo que nos decían, de qué manera yo puedo tener seguridad que los datos son confiables, ¿no? Pueden influir en mis resultados y a veces ocultar información, ¿no? Y a veces también darse la intervención. Esto, colegas, es importantísimo de tener en cuenta. ¿Cuándo es que se puede dar el ocultamiento de información? ¿Cuándo se da? Cuando muchas veces yo no me he acercado previamente al contexto, no he conocido, no he hecho un diagnóstico de mis estudiantes, cuando no les he explicado a los padres de familia, por ejemplo, para qué sirve ese estudio y qué efectos favorables va a tener en sus niños o en sus estudiantes, ¿no? En sus hijos. Cuando yo no explico claramente los objetivos del estudio a los sujetos que están interviniendo, se puede dar ese ocultamiento de información. Por temor, porque muchas veces los padres piensan que se les va a juzgar, que si su niño de repente no tiene un buen resultado es porque ellos son los responsables, ¿no? Directos de esa falta de desarrollo. Entonces, es importantísimo que nosotros, antes de realizar el estudio,
también involucremos a todos los sujetos, les expliquemos la finalidad, los objetivos del estudio. Y también se da esta situación de intervención, cuando a veces nosotros ya nos involucramos demasiado con los sujetos de estudio y entonces vamos de alguna manera a modificar las respuestas. Vamos a predisponer algún tipo de respuestas en las entrevistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos aspectos, el ocultamiento y la intervención de parte de la persona que recoge la información, del investigador. En el ocultamiento, el individuo que es observado a veces se percata de la presencia del observador y va a cambiar su conducta. En el caso de los niños hay que tener muchísimo cuidado. Recordemos, colegas, aquellas personas que hemos sido monitoreadas o que hemos hecho monitoreo en aula. Es muy diferente cuando el niño está solo con la docente. Cuando ingresa otra persona extraña al ambiente del aula, muchas veces el niño se presenta con una conducta muy diferente. Entonces, allí también es importante conversar con nuestros estudiantes y que ellos se manifiesten tal cual, de una manera natural, ¿no? Para que no se distorsionen las conductas que ellos están presentando. Decirles, además, tener este monitoreo como una práctica constante. En los colegios donde el monitoreo es constante, los niños están acostumbrados a que ingresen diferentes personas y su conducta no va a modificarse. Y en el aspecto de intervención, también denota el grado en que el investigador, a diferencia de ser un observador pasivo, ¿no?, va a estructurar, va a organizar todo aquello que va a observar. Esto es importante. Puedo yo intervenir negativamente, pero también es importante intervenir favorablemente para mi estudio. ¿De qué manera? Voy a estructurar todo aquello que voy a observar, ¿no? Tengo que tener un registro de todo aquello que yo pienso observar en la sesión. Para ello, mi instrumento tiene que estar muy bien elaborado, con los ítems bien claros. Y la estructura de mis instrumentos es lo que le va a dar esa confiabilidad a los datos que recojo, en respuesta a las necesidades del estudio. Miss Natalie, creo que querías hacer algún comentario. Sí, en realidad, mira, justo tenemos una consulta, digamos, de un caso muy preciso, ¿no? Para que una investigación se dé bien, supongo que está entendiéndose para que que tenga un nivel pues de confiabilidad, aunque recuerden que estamos en una investigación cualitativa, pero la pregunta está, creo, un poco más pareciera que se está mirando del lado cuantitativo, ¿no? Pero dice, para que una investigación se dé bien, una solución a un problema de estudiantes tímidos que no participan en la sesión, en una institución de aproximadamente 500 estudiantes, ¿cuánto será la muestra de investigación para poder encuestar o entrevistar a los adolescentes? Primero habría que ver también, pues, si es que estamos haciendo un análisis de la práctica pedagógica, ¿no? Porque el problema propuesto está en relación al estudiante y no a la práctica pedagógica. Pero bueno, respecto a la muestra, ¿qué nos puedes decir? Sí, normalmente cuando nosotros hacemos un estudio, sea cuantitativo o sea cualitativo, la muestra va a depender de la población con la que estamos contando. Por ejemplo, en los estudios que son de tipo comparativo. Aquí nos menciona 500 estudiantes. Ya, perfecto. Si estamos hablando de 500 estudiantes, pues yo tengo que sacar una muestra que sea representativa, ¿no? Entonces, voy a aplicar en los estudios cuantitativos, se aplican fórmulas, ¿ya? Fórmulas matemáticas. Y en los estudios cualitativos lo que voy a hacer es una selección de la muestra que sea representativa. Si estamos hablando de 500 estudiantes y yo quiero observar en esa población cuántos de ellos han desarrollado determinadas competencias, tiene que ser representativa. Yo sacaré un porcentaje
del 50% a menos. Puedo tener un 40%, puedo tener un 30%. ¿Y cuándo va a ser más confiable? A mayor muestra. Porque si la muestra es mayor, yo tendré una mayor representatividad de los estudiantes. Pero ahí a mí me surge una duda, ¿no? Porque en realidad si nosotros ponemos el problema como darle solución, como que el problema son los estudiantes tímidos que no participan en la sesión, ¿tendría yo que entrevistar a los estudiantes para ver por qué son tímidos o tendría que entrevistar o ver las prácticas pedagógicas de los docentes para ver la reacción, por qué la reacción de los estudiantes, ¿no? Sí, No sé, yo creo que podríamos profundizar un poquito sí, porque el tema está como permite analizarlo un poquito más, ¿no? ¿Qué dices? Así es. A mí me encanta la pregunta que hace el colega y tu reflexión, Natalie, porque justamente cuando nosotros hablamos de las conductas que tienen nuestros estudiantes frente a la sesión de clase, el problema no es el niño ni el estudiante. El problema